Muy buenos días a todos. Voy a explicar, como al final no nos reunimos, pues voy a explicar un poco en un vídeo, perdona que sea un pelín largo, el examen de EBAU de economía de la empresa y así no tendréis que revisar todos los documentos. Mira, este documento que os lo envié nos dice un poco cuáles son los bloques que entran en el examen. Vamos a ver que hay 4 bloques de teoría y 3 bloques de ejercicios. Entonces, vamos a ver que sobre los bloques que tienen más importancia es donde suelo repetir la teoría, porque sabemos que tenemos que hacer 5 preguntas de teoría, de 10 que nos van a proponer. El primer bloque es el bloque de la empresa. Esto lo vimos en la primera evaluación y es el que se refiere a la clasificación de las empresas según su forma jurídica y según otro tipo más, dependiendo de públicas o privadas, pero fundamentalmente la clasificación según su forma jurídica. Y también el concepto de responsabilidad social de la empresa. Una cosilla, vamos a ver luego el examen. Si hay cualquier pregunta que no sepáis a qué pregunta, a qué parte de los apuntes corresponde, no perdáis tiempo. Ponéis el texto tal cual en internet y os va a salir una respuesta. Tenéis que ceñiros a respuestas muy cortas, con 2 o 3 ideas básicas es suficiente de cada cosa. Por tanto, algo que no acabéis, vais a ver que lo vais a entender perfecto, que lo hemos hablado en clase o lo hemos mencionado en los apuntes, pero a lo mejor no lo hemos llamado como nos preguntan. Entonces, tenéis que tener esa flexibilidad para adaptaros con que manejéis, con los conceptos que manejáis es más que de sobra para entender cualquiera. Entonces, cualquier duda que tengáis, ponéis en internet la cuestión que viene en el examen y vais a saber a qué se refiere. Estaría bien que revisarais los 2 o 3 modelos que os he pasado para que os acostumbréis a la manera de preguntar que luego explicaré. Bien, por tanto, bloque primero, acordaos lo que vimos en la primera evaluación de los tipos de forma jurídica. Pues lo básico, distinguir las 4 condiciones básicas, la denominación, el capital social, la gestión, básico. En el bloque 2, que también es como veis, tiene más importancia, tiene un 15%. Sobre este suelen aparecer preguntas repetidas y es muy sencillo. El bloque 2 se refiere exclusivamente a desarrollo. Entonces, tenemos la localización empresarial, que no nos van a pedir más de 2 o 3 factores, por tanto, no memoricéis, es un folio, que eso sí lo tenéis muy claro en los apuntes, pero aprendeos 3 cosas porque es lógica básica, por tanto, aprendeos 4 factores básicos y es suficiente. Luego es importante el tema del crecimiento interno, crecimiento externo. Y por supuestísimo, lo último, el tema de las ventajas e inconvenientes de las pequeñas y medianas empresas y de las multinacionales. Con esos conceptos vais a saber responder a muchas de las preguntas. Este bloque, como digo, suele repetir preguntas. También lo vimos en la primera evaluación. El bloque 3 es el de organización de la empresa, organización y dirección de la empresa. Este bloque es el último que os di por apuntes y del que entró una parte en el examen final de la tercera evaluación. Como veis, en el fondo tenemos que conocer el vocabulario básico, que es, pues, acordado de estructura organizativa, de lo que es el organigrama, de lo que son los tipos de liderazgo, tipos de organización. Ese tipo de factores hay que manejar el vocabulario bien y es un tema que al final, como ya sabéis, este año podéis esquivar alguna de estas preguntas porque podéis repetir preguntas sobre el mismo tema. Por tanto, ¿vale? Contáis con esa ventaja que otros años no ocurría. Bien, esos son los 3 primeros bloques de teoría. El cuarto bloque de teoría es el que habla de la función comercial de la empresa, que es el bloque 5. Este es el otro bloque de teoría y que es sobre el tema de marketing. El marketing, como vais a ver ahora luego en los modelos de exámenes, los tipos de preguntas son muy básicos. Por tanto, no hay que memorizar nada, simplemente manejar un poquito los conceptos, sobre todo marketing mix, cuál es su objetivo, cuáles son los 4 componentes del marketing mix y un poquito saber la definición y 4 cosas de cada uno de los componentes. Punto, no hay más. Es un tema muy sencillo de memorizar y de saber expresarse y además siempre va a haber 2 preguntas en vuestro examen como mínimo. Bien, esta es la teoría, no hay más. Como veis, son los temas bastante concretos y al final, digo, no es necesario memorizar grandes cantidades de información. Y luego están los ejercicios, que es lo fundamental que sepáis hacer. Yo sigo en el instituto. Si alguien necesita
aunque sea telemáticamente, algún asesoramiento para ver cómo hacer los ejercicios, por favor no dudéis en contactar conmigo en el ISTI sin problema, o a través del Classroom, del email, lo que queráis. Bien, los tres bloques de ejercicios son el bloque 4, que es la función productiva, que es lo que vimos en la primera evaluación. Son los ejercicios de productividad y los ejercicios de punto muerto. ¿Sí? Por tanto, nada de teoría sobre el tema de producción. El bloque 6, que es la información de la empresa, es el bloque que habla de la contabilidad. La contabilidad, ahí, por supuesto, nada de teoría, tampoco entra en el examen y solo tendréis que hacer el ejercicio. Lo que sabéis es que en contabilidad hay dos tipos de ejercicios. Uno en el que tenemos que saber colocar el balance, los elementos del balance, y luego calcular los ratios, el fondo de maniobra y los ratios, e interpretarlos. Y el otro ejercicio en el que nos daban los beneficios de intereses e impuestos, tenemos que quitarle los intereses, luego los impuestos y calcular el beneficio neto. Y con esto calcular la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica. Aunque nos lo pidan, también nosotros podemos calcular el apalancamiento. Bien, ese es el otro tipo de ejercicio. Y por último está el bloque 7 de la función financiera. Este es el que hemos dedicado más tiempo en la tercera evaluación. La función financiera, este bloque tenía una introducción que era de financiación, las fuentes de financiación, pero que no van a preguntar nada de eso porque este bloque se dedica exclusivamente a la práctica. Por lo tanto, ni os miréis el tema de fuentes de financiación. Lo que tenemos que saber hacer es el ejercicio de clasificación de inversiones, que es el último tipo de ejercicio que hemos aprendido a hacer. Por tanto, esos son los bloques que entran en el examen. Si echáis un vistazo al último modelo de examen que han puesto a nuestra disposición, así es lo que os vais a encontrar directamente cuando os enfrentéis al examen de BAU. Lo que va a aparecer es que hay dos bloques. Como veis, los dos valen 5 puntos cada uno y tenemos que hacer 5 preguntas de teoría a elegir y 2 problemas. Para nada hay ninguna limitación. Es decir, si yo me sé un tema bien, pues puedo hacer las 2 preguntas o 3 incluso que aparezcan sobre ese tema sin problema, de las 5 que tengo que hacer. Lo que quiero que os fijéis y no os acostumbréis para que no os choque en el momento es que el modelo, debido a un cambio de la legislación, dice que tiene como que ser representativo de la funcionalidad, de la realidad. Entonces, lo que hacen es hablar de una empresa y meter las preguntas de teoría hablando siempre de la misma empresa. Por eso, el enunciado puede ser un poco liante, es decir, poco enrevesado en el sentido de que te meten la pregunta de teoría enlazándolo con la empresa que han elegido. Pero olvidaos, no, al final lo que hacen son las preguntas de teoría básica y no hay nada complicado que no sepamos. ¿Bueno? Entonces, por ejemplo, si miráis la primera, dice características de las sociedades anónimas, es exclusivamente referirse a esas. Capital mínimo, que está dividido en acciones, capital mínimo 60.000 euros, que podéis poner que está totalmente suscrito y desembolsado al 25%, pero no es necesario. El capital está dividido en acciones y responsabilidad limitada, número mínimo de socios 1. O sea, veis que es algo esencialísimo, es llamativo lo fácil que son las preguntas. Luego habla de la responsabilidad social, simplemente una definición, ya está, muy sencilla, que es el efecto que causa. ¿Acordáis que hemos hablado mucho aquí de la relación de cada empresa con el entorno? El que la empresa genera en el entorno, pues eso, el balance social sobre cómo afecta la empresa a su entorno. Luego, por ejemplo, los criterios de localización, como veis, dice, ¿dónde se puede ubicar la actividad? Bueno, pues veo si se dedica, si es fabricación, pues es una empresa industrial y dice, pongo 2 o 3 criterios de localización por ser empresa industrial. Acordaos, estar cerca de las materias primas, que haya trabajadores, etcétera, etcétera. Vale, muy sencillo. ¿Vale? Luego, pymes, inconvenientes de las pymes. Vale, perfecto, fácil. Además os pide 4 inconvenientes. Ya está, vosotros sabéis 6. Luego dice, a la hora de organizar su empresa debe tener claro áreas funcionales. Las áreas funcionales, producción, aprovisionamiento, producción, venta, marketing, ¿vale? Tan fácil como poner 4. Luego dice modelos de organización, de estructura. Lo mismo, al final, que si es un modelo jerárquico, un modelo lineal, un modelo cooperativo, un modelo
democrático. Veis que prácticamente con 4 palabras se resuelven las preguntas. Luego dice, oye, la motivación, pues lo mismo. Factor de motivación, pues lo mismo. Podéis pues, decir, hablar, fijaos que ahí sabéis mucho más de motivación de lo que os piden aquí, pues cualquier cosa que aportéis es suficiente. Área de marketing, define el marketing mix, es decir, enumera los 4 componentes, ya está, defines y enumera. Y en la 9 vemos la segmentación de mercado. Esta suele salir bastante, el tema de segmentación de mercado. Entonces es tan sencillo como, acordaos, segmentar el mercado es cuando yo, mi público objetivo, mi mercado, lo divido en consumidores, en clientes con alguna característica homogénea. Y por tanto luego me dice, ¿qué criterios puedo utilizar? Pues de geográficos, de edad, de sexo, de poder económico, de capacidad económica, etcétera, etcétera. Acordaos, segmentar es cuando clasifico mi mercado, mi público objetivo, ¿vale? Bien. Y por último, simplemente en vez de que hagáis definiciones, pues os pide que unáis con flechas, que como un poquito casi, ya digo, casi a mí me parece que es demasiado, vamos, demasiado simple. Veis que el examen es facilísimo, facilísimo. Es más, si os leéis solo los apuntes, va a haber 4 o 5 preguntas en que podáis hacer perfectas. Y empezamos con la otra parte, el otro bloque, que son elegir uno dos de los 4 problemas que tenéis. Los 2 de los 4 problemas, veis ahí que tenemos el primero, que es el de punto muerto, el segundo, que es el de productividad, el tercero, que es el de contabilidad, en este caso la contabilidad económica, rentabilidad económica y financiera, y el último, que es un análisis de inversiones. Como veis, es facilísimo. Por tanto, ya os digo, como solo tenéis que hacer 2 ejercicios, aquí de 4, aquí con que sepáis hacer bien 2 modelos os van a parecer seguro. Entonces, aún así, ya digo, para aprobar casi no tendréis ni que estudiar. Pero si queréis sacar buena nota, lo que os digo, definiciones breves, argumentos, es decir, ideas potentes, pero sin memorizar más allá de 2 o 3 ideas por cada una de las preguntas. Cualquier otra duda, por favor, seguid enviándome algún mensaje para que sepa por dónde os puedo ayudar. Muchísimas gracias por todo, que espero que estéis todos muy bien y aprovecho para agradeceros todos este curso, agradeceros a todos lo bien que lo he pasado este curso. Que seamos felices. Un abrazo.